Seguimos en las noticias y con lo preocupante de la parte económica. Hace pocos minutos conversábamos con la doctora Francesca Ferrero, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de la provincia del Guayas, sobre ese tema de la reactivación. Y la reactivación es una parte comercial, una parte interna, pero ¿qué está ocurriendo ya en la parte externa? ¿Cuál ha sido el año 2020 en la parte del petróleo? Un año malo. Ahora esperamos que en este inicio del 2021 haya la reposición de reservas en algunos proyectos. Tenemos a nuestro invitado ya en este momento. Se trata del ingeniero Fernando Reyes Cisneros. Él es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. SIGMIPA es las siglas de este colegio. Él es magíster e ingeniero en petróleos, posgrado en gestión ambiental de desarrollo y especializado en recuperación mejorada de petróleo, varios cursos de especialización en el país y en otros países. Experiencia profesional, docente, es investigador, es decir, la persona indicada para conocer más sobre la realidad petrolera. Ingeniero, gracias por aceptar esta entrevista a través de Corporación Radio y conocer un poco cuál es la perspectiva que tiene el Ecuador en esa recuperación petrolera y, por supuesto, en su precio. Bienvenido. Habilitamos su micrófono, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes. En nombre del Colegio de Ingenieros SIGMIPA, quiero agradecer por la oportunidad que nos están dando para que hagamos público nuestro punto de vista respecto a este crucial tema que supone el asunto de la producción y de las reservas de petróleo. Voy a empezar por lo segundo. Hasta el año anterior, las reservas probadas, que ahora ya con la nueva metodología incluyen la factibilidad económica, o sea, ya no es solamente la acumulación, ya no es un número, sino las reservas probadas ya implica que este momento se tiene factibilidad económica. Eran de 1.303 millones de barriles. Ahora estamos en aproximadamente 1.140 millones de barriles, y es que 1.128 millones de barriles, si es que restamos la producción del año 2020, que fue aproximadamente 175 millones de barriles. Entonces, este es un llamado de atención en términos de que ya estamos viendo lo que posiblemente podría decirse es el final del tema de la actividad de extracción de petróleo. Bueno, no hay que echarle la culpa al COVID en el tema de la producción petrolera. Esto ya venía de algunos años y había ese tema de esta crisis. Esta caída de la producción ha cambiado las prioridades dentro de las políticas del Estado. Tenemos que ver con cierta minuciosidad. Y la mejor forma de verlo es viendo cuál es el promedio de producción por pozo que tenemos. Yo recuerdo de que en la década de los 80 arranqué mi carrera profesional y estaba en Amazonía. Y ahí teníamos pozos de 4.000, 5.000 barriles, un pozo de 500 barriles. Si se dañaba, pues simplemente se le dejaba ahí para después. La bonanza. Ahora en cambio, el promedio de producción por pozo son 238 barriles. 238 barriles, de los cuales 264 barriles por pozo son de la empresa pública, ahora Petroecuador, perdón, y para las empresas privadas son 175 millones de barriles. ¿Esto qué quiere decir? Que si seguimos perforando más pozos, la perspectiva de añadir importante producción y reservas no es tan halagadora, pero el asunto no es así tan pesimista, ¿no? Sino que obviamente tenemos que cambiar el chip en términos de que no solamente tenemos que pensar nuevas reservas y producción, ampliando la frontera petrolera. Creo que después vamos a hablar de ese asunto, ¿no? De los problemas que tiene el Ecuador para el financiamiento. Sí. Sino que de los mismos yacimientos en donde ya se tiene carreteras, se tiene plataformas, se tiene facilidades de producción, todo eso, de ahí tenemos la posibilidad de extraer más petróleo, porque cuando estas reservas
se concluyan, nos quedará de cada 100 barriles aproximadamente 70 abajo en el yacimiento. O sea, si usted se para en el campo Chuchufín de la selva ahí, o en el lago Agri, si es que conocen, ¿no? Pero bueno, un país pequeño, ¿no es cierto? Ustedes piensan y dicen, acá abajo hay más petróleo, por supuesto. Y entonces, extraer una parte de ese petróleo es lo que se llama recuperación mejorada. O sea, normalmente se inyecta agua. A esta agua se le añade ciertos aditivos para que el petróleo pueda liberarse en el yacimiento del contacto que tiene con el agua y pueda extraerse más petróleo. Y eso se supone de que no es algo costoso porque ya le digo, se está en campos cuya amortización ya es bastante elevada. Ya lo que era Petroamazonas, tiene varios proyectos de inyección de agua. Las empresas de servicios también. Lo que resta es seguir optimizando y tener confianza de que a ese nivel podríamos continuar extrayendo más petróleo. Porque le decía, Según el ministro Ortiz, dice que habrá una recuperación lenta, pero habrá recuperación en el año 2021. Desde un punto de vista, no sé si técnico o político, ¿cuál es el punto de vista técnico? sí tenemos para seguir haciendo un poco más de lo mismo, que significa perforar más pozos. El ITT es uno de ellos. Se tiene las plataformas A y B del campo Ispingo, en donde no se ha perforado con la celeridad que ameritaba, por cuanto el Estado, el gobierno adujo de que no tenían suficiente dinero, pero no es así. Usted perfora un pozo, obtiene producción y de ahí ya sale el dinero. Así de simple es el asunto. Otra cosa es que políticamente se maneje los dineros provenientes del petróleo. Entonces, si se incluye, si durante el resto del año el ministro de Finanzas reacciona y dice, voy a generar condiciones como para que Petroecuador continúe perforando en Ispingo, al fin del año o a la tercera parte de este año podríamos ver nuevas producciones, pero también las producciones que se espera que vengan del campo Sacha, que según el ministro son 30.000 barriles diarios. Y eso seguramente solamente viene de pozos. Perforar un pozo en Sacha no cuesta más allá de 3 millones de dólares. Contratar una empresa para que me perfore ese pozo me puede estar costando el doble, 6 millones de dólares. Y encima más le tenemos que pagar con tarifas. Mejor lo dejamos allí. Entonces, del mismo cuero salen las correas. De ese mismo petróleo sale el dinero para continuar avanzando en el proceso de producción. Y también se tiene como 500 pozos cerrados que pueden ser objeto de contratación, le llamamos la figura de participación, en donde al inversionista se le puede entregar un porcentaje del petróleo producido a fin de que haga su gestión y lo demás nos quedaría para el Estado. Por primera vez, los bancos comerciales de alcance global han detenido el financiamiento de actividades de extracción en la Amazonía. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Aclaremos, no es las actividades de extracción, es las actividades de financiamiento de las empresas intermediarias que nos compran el petróleo. Ya. Estas empresas obtienen un contrato con Petroecuador y obviamente van donde los bancos y les dicen y les permiten que les financien el dinero para pagar a Petroecuador y ellos devolver ese dinero con los intereses a las empresas que les prestaron. Entonces, como son bancos de origen europeo y debido al asunto del cambio climático que viene creciendo más, la necesidad de que cada vez se vaya emitiendo menos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, a los problemas con los pueblos indígenas respecto a su cosmovisión y su cultura, al mantenimiento del bosque húmedo tropical y a los pasivos ambientales que se tienen por los trabajos que se hacía, los trabajos contaminantes de las décadas de los 70 y 80. A eso tiene que sumarse la permanente quema del gas asociado. Hemos quemado el equivalente a un yacimiento de 120 millones de barriles. Imagínense lo que es eso. Y seguimos quemándolo. No porque ese gas no se pueda aprovechar, porque se puede obtener gas licuado de petróleo, se puede obtener gas natural para mover los vehículos, por ejemplo, sino porque se ha privilegiado la importación del gas licuado de petróleo, que el año anterior fue el único producto importado que no tuvo problemas, por cuanto obviamente la demanda interna se mantuvo y hasta creció un poco.
El otro tema es un tema político, diría yo, es el manejo desde los sectores, desde los colonos, hablemoslo así, desde la gente que se encuentra en estos sectores que inclusive le llaman las cuencas sagradas de la Amazonía. Hay una situación política que se la maneja. Eso no permite canalizar o darle una seguridad jurídica a los inversores en el tema de petróleo. Bueno, eso es parte de lo que estaríamos llamando del riesgo socioambiental, que sumado al riesgo del costo del capital, que está alrededor del 20%, cuando para energías renovables está alrededor del 3%, más el riesgo socioambiental, entonces generan condiciones como para que nuevas inversiones en nuevas áreas de la Amazonía sean difíciles de que vengan, a no ser que un alto porcentaje de la renta petrolera, o sea, de la ganancia que se genere, vaya para los inversionistas. Esa es la realidad que tiene este momento el Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador tiene que hacer los deberes que amerita el próximo gobierno para dejar de quemar gas, para ir a la transición energética, a fin de que consumamos menos combustibles fósiles y generemos oportunidad para el crecimiento de la electromovilidad. Tenemos que ir a remediar los pasivos ambientales. Y ahí sí. Para enfocarlo, estamos con el ingeniero Fernando Reyes Cisneros, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, SINMIPA. Él se encuentra en la capital de la República. Vamos a la parte coyuntural, el tema político. Decíamos la parte técnica, claro, ustedes lo manejan, pero siempre va de la mano con ese marco que le permite dar viabilidad a las cosas y especialmente la parte minera. Los candidatos han tenido acercamiento con el gremio, con ustedes como profesionales, han pedido asesoría inclusive para hacer esas propuestas ambientales y mineras. No hemos tenido por lo menos con nuestro colegio no ha habido ningún acercamiento. Es más, hemos ido indicando qué es lo que desde nuestro punto de vista debería hacerse en el sector petrolero, en el sector minero, como para que se racionalicen las actividades, como para Fernando, que los pasivos... ¿cuáles son esas inquietudes que están en los apuntes de ustedes y que no han sido considerados y que a lo mejor cuando llegan vengan a experimentar y en la parte gubernamental? Bueno, nosotros hemos dicho de que no vemos con objetividad de que haya un desgaste gubernamental los próximos 4 años tratando de ir, por ejemplo, al suroriente, porque eso ya tiene serias dificultades económicas, de riesgo socioambiental y hasta de riesgo geológico. No quiero entrar a confundir mucho a los oyentes y a los televidentes. Y tiene que centrarse en optimizar lo que ya tenemos. Y optimizar no significa solamente perforar pozos, abrir carreteras, abrir nuevas plataformas, sino extraer más petróleo de los mismos yacimientos y campos y dejar de quemar el gas. Y además, remediar los impactos que se tiene por las prácticas que se tenían en la década de los 70 y de los 80. ¿Debe realizarse algunas modificaciones a la ley minera? Bueno, a la ley, me parece que el tema minero es un poquito fuera aparte del sector petrolero, pero en términos generales, yo quiero hacer notar, bueno, la provincia de Loja es una provincia minera, de que en los contratos grandes que se tiene, el Ecuador no exporta mineral concentrado, sino son las empresas las que exportan el mineral concentrado. Al Ecuador le queda solamente las regalías. Es algo que a lo mejor no está siendo justo para el Ecuador, que es el poseedor de los recursos. Eso debería arreglarse de alguna manera. Y también en el mediano plazo procurar de que aquí en el Ecuador se refinen, o sea, se obtengan los minerales, oro, plata, cobre, y que el Ecuador sea dueño de una parte de esos minerales para la exportación y las empresas sean las dueñas de la otra parte, de tal manera de que se equilibre lo que se denomina la economía de las partes, porque este momento es muy favorable a las empresas y por eso hay tanto disgusto con el sector minero. Bueno, somos muy ricos por todo lado. Lastimosamente, con las políticas que se han manejado en nuestro país de gobierno a gobierno, leyes que no han sido bien tratadas en la Asamblea Nacional,
han corchado o no han participado. A veces da la impresión de que solamente se trabaja como el pan para esa jornada o para el gobierno de turno, cuando se lo tiene que hacer con mucha proyección. Queremos agradecer al ingeniero Fernando Reyes Cisneros, vicepresidente de SIGMIPA, que se encuentra en la capital de la República, y conocer un poco más. Se viene un periodo de elecciones que creo que ahí hay que apretar tuercas muy fuerte y exigir a nuestros futuros representantes que le echen mucha mirada al sector petrolero, que es el nervio motor y económico que tiene el país, y al sector minero. Gracias, Fernando, por participar aquí en Muchas Corporación gracias Radio. también.